Bueno, que Dios les bendiga a todos los televidentes que están con el propósito, ¿verdad?, de escuchar la palabra del Señor, de aprender del Señor. Pues bienvenidos a un programa más de Alégrense las Naciones, ¿verdad? Estamos contentos aquí con nuestro hermano Januario, ¿verdad? Y que Dios les bendiga, bienvenidos y gracias, ¿verdad?, por estar pendientes y permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares. Dios los bendiga, hermanos, es una bendición estar con ustedes esta noche. Bueno, y venimos preparados, ¿verdad?, como siempre, dispuestos a honrar al Todopoderoso, ¿verdad?, con las enseñanzas de la palabra. Queremos saludar a todas las personas que están ahí pendientes también por el Facebook, también, ¿verdad?, en las redes sociales. Y hoy tenemos, como siempre, el propósito de este programa es orar por una etnia en particular, pero hoy queremos bendecir orando por la nación de Nicaragua, ¿verdad? Sabemos que así como muchos países centroamericanos, como Guatemala, que pasó ahorita un momento difícil con la cuestión de la erupción del volcán, también Nicaragua ha tenido problemas en los asuntos políticos, y sabemos que hay confusión, ¿verdad?, que el enemigo también está haciendo ahí algún tipo de daño, y hay mucha muerte en Nicaragua, ¿verdad? Entonces queremos orar por Nicaragua, ¿verdad?, con nuestro hermano Januario, como una nación, ¿verdad?, en la que Dios pues también se regocija y donde sabemos que hay muchas personas que aman a Dios, y que Dios multiplique, hermano, que estos tiempos difíciles sean para que la gente pueda reflexionar y buscar un poco más de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este momento y por este tiempo en que nos permite, Señor, estar aquí con el propósito grande de honrarte, Padre, cada día, de ser para ti, Señor, como ofrendas agradables. Hoy queremos orar, Señor, por la nación de Nicaragua, Señor, donde sabemos que hay dificultades, donde sabemos que hay problemas, Señor, por cuestiones políticas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú lleves, Señor, tu gloria, que tú lleves allí también tu gracia. Tu palabra declara que donde abundó el pecado, también abundó la gracia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por todos aquellos, Señor, que están allí en Nicaragua. Te pedimos para que tu luz, Señor, se resplandezca, para que tu luz, Señor, se manifieste en la nación de Nicaragua, Señor, en cada lugar, en cada ciudad, en cada aldea, en todas esas carreteras, Padre. Que la gente te busque, Señor, que la gente te busque, porque sabemos que aquel que te busca te encontrará, Padre. En el nombre de Jesús también te pedimos para que tú envíes, Señor, obreros, que tú envíes misioneros, que personas que predican, Señor, tu palabra allí en Nicaragua se multiplique, Padre, que la iglesia tuya crezca de una manera especial y sobrenatural. Bendecimos también a las familias pastorales, aquellos que están ahí con ese propósito, Señor, de bendecir la nación de Nicaragua, para que tú los levantes, para que tú hagas que ellos hagan resplandecer tu nombre, Señor, y que en el nombre de Cristo ellos puedan ayudar a aquellos, Señor, que están en necesidad, que puedan llevarle consuelo a aquellos, Señor, que han vivido alguna situación difícil con algún pariente, algún familiar, Señor, aquellos que están pasando tribulación, quizás en la parte económica, Señor, que tú lleves también ayudas, Padre, en el nombre de Jesús a ese pueblo, Padre. Gracias, te pedimos en el nombre de Jesús y declaramos que así como oramos, así también tú actuarás, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, es una bendición orar por las naciones. Amén. Pues le pedimos a Dios que haga su obra en Nicaragua y al final que se haga su voluntad para que ayude a ese pueblo. Hermanos, hemos estado revisando en las semanas anteriores el libro de Apocalipsis. Y estuvimos viendo los jinetes, ¿verdad? Los jinetes del Apocalipsis que salen en Apocalipsis capítulo 6. Revisamos el jinete del caballo blanco y los demás. Me gustaría que me pusieras la pantalla y miramos ahí, ¿verdad?, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Nosotros ahorita, hermanos, nos estamos ubicando, hablamos en ocasiones anteriores de las 69 semanas de Daniel, que son 70, y que nos faltaba una semana. Y esta semana
es la semana que comienza con el rapto y es la semana de la gran tribulación. Ahí tenemos una fecha, 1948, que fue el renacimiento de Israel, pero después de esa fecha lo que se está esperando, el evento que la iglesia está esperando, es el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Hablamos, ¿verdad?, que 69 semanas se habían cumplido hasta el año 32, que fue la muerte de Jesucristo. Esto lo explicamos en otras clases. Y aquí nuevamente tenemos la semana 70. Después de una temporada de la iglesia, de la gracia, tenemos esa última semana que se presenta, ¿verdad? En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso lo dice Daniel 9:27. Sabemos que esta es la semana que se está esperando, la semana en que el anticristo va a confirmar un pacto con el pueblo de Israel, y ahí comenzará la semana 70, que es la semana de la gran tribulación del pueblo judío. Nosotros sabemos que en 1948 renació la higuera, que en este caso es Israel. Después estamos esperando este evento, que es el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, donde Jesucristo dice que vendrá a las nubes, 1 Tesalonicenses 4:16, y vendrá a llevar a su iglesia. Ese es uno de los eventos, ¿verdad? Podemos estar seguros que la profecía de la segunda venida de Jesús se cumplirá con precisión y con exactitud. Y ahí miramos que estamos esperando ya esos dedos de los pies, que es el resurgimiento de un imperio, que es el renacimiento del imperio romano, ¿verdad? Identificado también en el libro de Daniel, mirando que en esos pies que están ahí, lo estamos viendo delante de nuestros ojos, el imperio romano está resurgiendo, que muchos lo ven como que es la Unión Europea, de donde saldrán esos 10 gobernadores y donde saldrá ese cuerno pequeño que se cree que será el anticristo, el mismo jinete del caballo blanco que hablamos la semana pasada. De ahí va a resurgir de esos 10 gobiernos, de los 10 dedos, los 10 cuernos, y de ellos se levantará un cuerno, dice, verá altivo, ¿verdad?, que va a ser poderoso en obras. Pues estuvimos viendo, ya vimos capítulo 1, 2, 3, 4, el capítulo 5, donde el capítulo 4 vimos que es un tipo de rapto, cuando Jesús le dice a Juan: sube acá, y él empezó a ver los ancianos, los seres vivientes. Pues aquí estamos en esta etapa. Ya Orlich vimos el caballo blanco, que simbolizaba, creen los teólogos, que simboliza al anticristo, ¿verdad? Vimos el caballo rojo, que traerá la espada a la tierra, ¿verdad? Traerá la muerte por medio de guerras. Vimos el caballo negro, que traerá una balanza y traerá la hambruna sobre la tierra. Eso está predicho y se está viendo que en muchos países ya hay hambruna. Y dijimos la vez pasada, nos quedamos en Apocalipsis 6:7, cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: miré y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:7. Miramos, hermano, que el último jinete se le dio potestad a Orlich para matar la cuarta parte. Óyeme, si hay 8.000 millones de personas ahorita, serían aproximadamente 2.000 millones, 2.000 millones de personas. Estaríamos hablando de una catástrofe, ¿verdad? Y de una mortandad impresionante a nivel de muchas naciones del mundo, donde miraremos pues algo terrible. Algunos teólogos también
comentan que una cosa como esa no la hemos visto nosotros, aún en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Sí. ni de la Primera Guerra Mundial, que hubieron también grandes matanzas, ¿verdad? Pero que esto va a ser sin precedentes. También miremos que la población mundial ya es de un número considerable, mucho mayor de las guerras que han antecedido, ¿verdad? Sí, es increíble cómo se espera que todo esto acontezca, ¿verdad? Y muchos piensan que la muerte en la gran tribulación, Orlich, no va a servir de nada, ¿verdad? Porque no les va a aliviar a los impíos, no les va a aliviar el sufrimiento, porque de ahí pasarán al Seol, ¿verdad? Entonces hay que tratar de buscar de Dios, de buscar de eso. Estas cosas no se dicen para amedrentar, Orlich, Muy bien. sino para que estemos apercibidos de que estas cosas se están dando ya en la tierra. Sí. Y que estemos preparados, ¿verdad? Sí. Comentábamos con otros hermanos ahí cuando estudiábamos este tema y decíamos que estará la iglesia preparándose o preparando a las personas para que se vayan con Cristo en estos tiempos, o estaremos preparando gente para que se quede, ¿verdad? Para la gran tribulación. Y cuando tú dices que debemos de ver esto, no como para meterle miedo a la gente, sino esta es una gran oportunidad en la que Dios está abriendo, están abiertas las puertas del arca, ¿verdad? Como en los tiempos de Noé, para que todo aquel hermano que escucha al Señor, que le preste sus oídos al Señor, que el Señor dice que la fe viene por el oír, pues en su palabra, la fe viene por el oír de la palabra. Y esto es lo que va a permitir que usted pueda recibir, hermano, la palabra y que pueda recibir a Cristo en su corazón. Esa es la puerta, Jesucristo es la puerta para la salvación y podernos llegar a la promesa que nos da Apocalipsis 3:10, ¿verdad? Cuando le dice a la iglesia que, porque Él lo que quiere es a nosotros apartarnos de la prueba que vendrá, hermano, sobre todo el mundo entero, ¿verdad? Y esto es lo que denota lo que estamos viendo aquí en estas gráficas. ¿Se imaginan qué bonito es que nos debemos de preparar y que podemos escapar de todas estas cosas? Estamos viendo, miren, la Biblia es como el diario. Como un diario que nos está viendo, nos está diciendo el futuro y al mismo tiempo nos está diciendo lo que está ocurriendo en estos momentos. Tal vez en muchos países todavía estamos un poco tranquilos, pero aquí en Honduras hay hambruna, ahí nomás tenemos guerras en algunos países cercanos, ya como decís vos, está muriendo gente en Nicaragua, en Venezuela y en otros países también están matando gente inocente, en México. Entonces sí, se están viendo este tipo de cosas y en algunos otros países es peor la situación. Pero mira qué importante es que estás diciendo que la gente que está muriendo ahorita está muriendo ignorando estas cosas y se está yendo sin Cristo. Ahorita, por ejemplo, estaba escuchando una noticia que el gobierno de los Estados Unidos, bueno, en particular Donald Trump, con tanta cosa que habla, está diciendo que hay una posibilidad de invadir ahorita Venezuela, ¿te imaginas? Entonces, ¿de qué le sirve una guerra a la gente, al pueblo, a la gente que pasa dificultades, ¿verdad? Entonces lo que va a traer eso es hambre, destrucción y muerte, pues, o sea, pero aún que sucedan esas cosas, lo que Dios quiere es que usted esté preparado, sí, ¿verdad? Viviendo esas para cosas Él. se van a dar, los gobiernos, pues, cada quien cuida sus intereses y van a venir ese tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros pues no estamos en posición de ninguno u otro bando. Lo que sí, que le pedimos a la gente que está en medio de esos países que busque de Dios, porque Dios sí puede traer una respuesta. Sí, pero imagínate también que podemos estar también dando alguna falsa expectativa al pueblo de Dios y diciéndole a la gente que no, que todo va a cambiar, que todo va a mejorar, que vamos a prosperar. O sea, yo no digo que también Dios en estos tiempos suple, ¿verdad?, toda necesidad a los que le aman. Entonces sabemos que Dios nos bendice, hermano, que Dios prospera, que Dios ayuda a los que en Él confían. Pero también, hermano, en todo este ir y venir, ¿verdad?, de la vida, en el trabajo, donde quiera que usted esté, o sea, también está corriendo el peligro, hermano, de perder su vida, de decir, bueno, me voy con Cristo o me voy sin Cristo. O sea, tenemos que tener ya, como dicen, nuestro pasaporte, hermano, Sí. visado para el cielo. O sea, que no sea
el deseo de tener visa para Estados Unidos, pues que si alguien, Dios lo bendice, pues está bien, ¿verdad? Pero nuestra ciudadanía, hermano, dice el Señor que tenemos que pedirle al Señor. Tampoco, ¿verdad?, es que debemos dejar de trabajar, ¿verdad? Porque muchas veces critica eso. Hay que estar trabajando, viviendo cada día, tratando de hacer mejor las cosas en todos los días, pero también con los pies puestos en la tierra y nuestra mente puesta en esa redención que viene desde los cielos, pero recordar siempre trabajando y logrando una mejor, tratando de lograr una mejor sociedad. Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad?, les está hablando de la redención en Cristo, ¿verdad?, de la resurrección, pero también al final los exhorta, hermanos, a trabajar, ¿verdad?, a no vivir del hermano, del compañero, sino a ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, ¿verdad?, y con sus manos, hermano, ayudar en la obra, ayudar al pobre. Ahorita es cuando más se debe hacer eso. Amén. Para ir pues tratando de hacer mejor las cosas y no solo haciendo ganancias solo para nosotros, sino también poder bendecir a las demás personas. Me gusta el capítulo 4 de Nehemías, hermano, que dice ahí la escritura que con una mano, dice, trabajaban y con la otra mano estaban, ¿verdad?, vigilando con la espada porque había peligro. Entonces, ahorita debemos de estar así, hermano, prestos a escuchar la palabra de Dios y a ver que, como dice el hermano, que la Biblia es como un diario en el que usted va a encontrar, hermano, un plato suculento, hermano, de esperanza, ¿va?, y de un deseo de estar con Cristo, ¿verdad?, de honrar a Dios. Fíjense bien, me gustaría que me pusieras en la pantalla para que continuemos. En Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miren qué imagen esta, ¿verdad? La que Juan, cuando está viendo esta visión, mira en el cielo y fíjense bien, ve un altar y dice que bajo ese altar estaban las almas de que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueran en la tierra? Y se les dijo que esperasen un poco de tiempo. Que descansaran, ¿no? Que descansaran un poco de tiempo más. Dios. Mira qué clamor mirábamos un comentario y cómo desde el principio vemos cómo cuando la muerte de Caín, ¿verdad?, de que Caín mata a Abel, entonces vemos que la sangre, dice, de Abel clama desde la tierra. Entonces hoy vemos aquí nosotros una figura, yo no diría que igual, pero es muy similar acerca de este clamor. O sea, como iglesia podemos decir que la iglesia clama para que Dios perdone, ¿va?, a los que nos ofenden. Es el mensaje de Jesús. Ahora, creo que estamos en tiempos también finales y no está de más ver que aún en estos tiempos, cuando tú miras la injusticia, ¿verdad?, que está viviendo la gente pobre, la gente que está siendo ahorita enjuiciada, algunos por justa razón, otros, ¿verdad?, sin justicia, pero aquí vemos nosotros que estas almas, hermanos, de las que habla este Apocalipsis, dice que claman, ¿verdad?, y le piden al Dios santo y verdadero y le dice: ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Te imaginas? ¿Verdad? Ahora, otro punto que sí estaría bueno aclarar, hermano, en este versículo 6:10 es
o sea, cómo lo podemos nosotros enfocar y en qué tiempo y en qué momento, porque estamos hablando que hoy ya estamos en la gran tribulación. Dentro del capítulo 6 y el capítulo 7 nosotros entramos, como quien dice, a la frontera, una frontera donde tenemos que separar ya lo que Juan nos dice que es para la iglesia y lo que Juan nos dice, ¿verdad?, que viene ya el tiempo que es para el pueblo judío. Sí, ¿qué cosas podemos ver aquí? Están bajo el altar. Hay unos teólogos no se ponen de acuerdo si está bajo el altar de los sacrificios o bajo el altar del incienso. Pero bueno, no se esclarece bien, pero están bajo el altar. Ahora, ¿qué podemos ver aquí, Orlis? ¿Estas almas de dónde salen? Después, cuando miremos el capítulo 7, vamos a ver el complemento. Muchos creen que el complemento de estas almas está en el capítulo 7. Aquí, miren, ellos están clamando por que Dios juzgue y vengue su sangre de los que moran en la tierra. Hay varios teólogos que piensan que estos que están aquí son los mártires de todas las épocas, desde Abel, que toda esa gente que ha sido asesinada injustamente y que es la sangre derramada y que están clamando. Esa es una posición que otros teólogos no están de acuerdo. Otra posición que hay, que estos que están aquí son los que están saliendo de la gran tribulación. Acuérdense que ya fue el arrebatamiento, ya la iglesia está con Cristo, pero aquí en la tierra, hermanos, quedan una serie de desastres y de problemas y de conflictos. Pero aunque la iglesia ya ha sido arrebatada, se piensa que la gracia y la misericordia de Dios sigue todavía actuando. Fíjense bien qué posición es esa, Orlis, que muchos piensan que cuando se vaya a la iglesia también se va a ir el Espíritu Santo. Porque dice que hay alguien que lo estorba al anticristo, y cuando ese sea quitado de en medio, el anticristo se va a manifestar. Pero también, hermanos, sabemos que el Espíritu Santo, usted habita en todas las cosas, está. ¿Cómo lo va a apartar usted de la tierra? Y se cree que, aunque esa cuestión que lo impide el anticristo manifestante es la iglesia, y esa va a ser quitada de en medio, el Espíritu Santo seguirá haciendo esa obra redentora en la tierra. Muchos no están de acuerdo con esto, pero aquí podemos ver en estos versículos de Apocalipsis 6, 9 en adelante, que Juan, después de haber visto, ve allá la iglesia, hermano. La iglesia se está sentando en tronos, ve a Jesucristo tomando los sellos, y después mira estas almas que salen del altar, que aparecen en el altar, y que les dice que esperen un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos con ellos. ¿Qué podemos ver aquí, Orly? Vemos que después de que la iglesia se vaya, hermano, va a venir una persecución para las personas aquí en la tierra, y van a haber muchas personas que van a buscar de Dios. Amén. Fíjate que este punto es bien problemático, porque algunos dicen que una entidad, y creemos que es la iglesia, de la que habla el versículo ahí cuando dice que será quitado, aunque podemos decir también que el Espíritu Santo la iglesia, es el que fortalece la iglesia. Recordad que le da, en el libro de los Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, esto tampoco quiere decir que en el Antiguo Testamento, o sea, antes de los Hechos, no estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí estaba, pero a la iglesia en particular le da esa autoridad y ese poder. Yo tengo aquí un comentario que dice que hay que señalar que hemos dicho que el Espíritu Santo haya abandonado el mundo, sino que de alguna forma o por algún tiempo no va a detener o a limitar la obra de Satanás, ¿verdad? Entonces, también son puntos de vista que podemos ver de diferentes personas, ¿verdad?, estudiosos de la palabra, y sí podemos creer que como son cosas, hermanos, que se van a cumplir, ¿verdad? Entonces es posible que el Espíritu Santo esté fortaleciendo internamente a aquellos que están también tomando la decisión de decidirse por Cristo, ¿verdad?, en medio de la tribulación, y preferir morir, ¿verdad?, para Cristo, porque el Señor les dijo, el que pierda su vida por causa mía, pues la encontrará. Y esto es importante que la iglesia también lo conozca. O sea, no sabemos, yo no le diría personalmente
qué es lo que va a pasar, aunque sí creemos que el Espíritu Santo es posible que deje de actuar, ¿verdad?, en contra, ¿verdad?, del maligno, aquí en este caso pues del anticristo, ¿verdad?, que se ha de manifestar ya para esos tiempos en contra de aquellos que están decididos también a morir por la causa de Cristo. Ahora, ¿cómo lo traemos nuevamente al versículo que estamos viendo? Entonces sí lo podemos traer, y la misma Biblia, si lo ves ahí en el otro capítulo, dice: y les dieron vestiduras blancas, y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, yo lo que veo aquí es como una secuencia de eventos o de personas que se están agregando día con día en un tiempo corto. Sí, un tiempo corto, pero es como algo que se está llevando en una forma escalonada, ¿verdad? Entonces, les dice, ellos claman, ¿verdad? Pero el Señor, la respuesta es, ¿verdad?, que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Sí. Aquí hay algo que nos llama la atención, porque ¿por qué reciben y se dice que se tiene que descansar hasta que se complete? Fíjense bien, nosotros lo que estamos diciendo, el Espíritu Santo estuvo en el Antiguo Testamento. Amén. Y el Espíritu Santo, lo que pasa es que no moraba en las personas. En algunos sí, como en David, en algunos profetas, algunas veces como en Sansón, que el Espíritu venía sobre él y después se salía. Cuando nace la iglesia, el Espíritu Santo viene a morar dentro de la iglesia. Entonces, lo que podemos ver en estos días de tribulación es que, aunque ya se ha ido la iglesia en el arrebatamiento, la obra salvífica del Espíritu Santo todavía está, porque esto dice, fíjense bien, habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces miramos que estos guardaban el testimonio y fueron salvos, y el que puede llevar a ese proceso de salvación solo es el Espíritu Santo. Entonces creemos que el Espíritu Santo va a tener todavía influencia sobre la vida de los hombres y va a estar haciendo una obra de salvación, y lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 7, que lo vamos a ver más adelante. Entonces lo que podemos ver, ¿qué cosas podemos ver? Son gente que llega ya, que tenían testimonio, clamaban a gran voz, estaban pidiendo justicia. Decía Balbur, decía que si ellos estaban pidiendo justicia, es que, fíjense bien, es evidente que sus perseguidores aún estaban vivos. Entonces, aquí donde él dice que por eso cree que este tiempo es en el tiempo de la tribulación que va a venir, y que ellos llegan, son asesinados por el anticristo, llegan a ese altar, al cielo, y están pidiendo que Dios ya tome el control de la tierra, porque hay mucha muerte, mucho sufrimiento, y que Dios tome control, y tome control de ese personaje, que en este caso es el anticristo. Recordamos que mueren también por la causa de Cristo. Sí. O sea, dice que fueron muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, ellos no dejaron de honrar a Dios, y la palabra era para ellos algo que los sostuvieron hasta el momento en que decidieron pues morir, ¿verdad?, por la causa de Cristo. Y mira que hay otro momento o otra parte curiosa, que dice que vi bajo el altar las almas. Entonces esto llamaba curiosamente la atención, ¿verdad? Y podemos creer que, bueno, algunos dicen que un cuerpo, quien le da vida es la sangre, ¿verdad? Y que estas personas, al ser sacrificados, pues la sangre rodaba por bajo del altar, ¿verdad? Entonces, que eso simboliza también, que simboliza, por cuando dice almas, simboliza la sangre, ¿va? Porque la sangre es lo que da vida al cuerpo. Entonces, pero Juan allá lo ve ya sí, muchos piensan manera. Que acuerden que cuando la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, en 1 Tesalonicenses 4:16, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
y ahí va a haber una transformación, se nos va a dar un cuerpo glorificado. Todavía a estos no se les es dado ese cuerpo glorificado, y por eso al principio Juan lo que mira es las almas, o sea, todavía no se les ha dado el cuerpo glorificado, y se les dice que esperen un poco de tiempo. Y vamos a continuar con el capítulo 7 para más o menos ir aterrizando en qué no son esos, quiénes son estas personas. Muchos piensan que son el pueblo de Israel, pero aquí no vemos ninguna señal todavía de que sea estos del pueblo de Israel, sino que son gente que ha sido asesinada ahí en la tierra, por mientras la iglesia está en el cielo, y que están llegando pues al altar de Dios. Pero de la gran tribulación. De la gran tribulación. Esto es lo complicado. Después miramos que si seguimos en Apocalipsis, después viene un gran terremoto, del cual hablamos la vez pasada. Y miré y aquí dice el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el viento, fuerte viento. ¿Se imaginan? Aquí nosotros, hermanos, miramos que después de completarse estos sellos, dice que este sello que vino después causó un gran terremoto. Habíamos hablado en la clase pasada que en Ezequiel 38, 39, hay un ejército que procede a ir en batalla contra Israel, que es los ejércitos de Gog y Magog, y dice que estos ejércitos fueron derrotados por un gran terremoto. Este gran terremoto, hermano, para nosotros es importante, porque acuérdense que el anticristo dice que se va a sentar en el templo de Dios y se hará pasar como Dios, y ahorita en el lugar donde está el templo habíamos dicho que hay una mezquita, la mezquita de los musulmanes, hermano, y no hay forma posible para que Israel pueda construir su templo sin que esa mezquita o sea destruida, o el poder de los árabes baje un poco, o con el pacto entre Israel y el anticristo se pueda lograr construir el templo donde está la mezquita. Una de las posibilidades que miran muchos teólogos es que al haber este gran terremoto, ¿verdad?, puede hacer que la mezquita se derrumbe, y que con el pacto entre el anticristo y el pueblo judío, entonces ya puedan proceder a la construcción de ese templo. Eso es una posibilidad. Entonces, con este terremoto que ocurre en Apocalipsis 6, se puede dar paso, uno, al comienzo de la construcción del templo. Esto es importante que lo tengamos en mente para el capítulo 7 que viene más adelante. No sé, Orly. Bueno, si lo relacionamos con Daniel, este terremoto de Apocalipsis, pues nos damos cuenta ya también que estamos viendo actualmente, como decías tú, un escenario allá en el Medio Oriente preparado, ¿verdad?, para un evento como este. Pues podríamos nosotros tampoco irresponsablemente dar fechas, ¿verdad?, sí, de que ya esto está sucediendo, pero las cosas se van dando, hermano, y sabemos que esto va a tener cumplimiento. Y el terremoto, hablábamos el otro día, o sea, algo sin precedentes, ¿verdad? Porque también menciona Daniel ahí en el capítulo 9 que este terremoto, hermano, sucederá y habrá ahí presencia de azufre, de fuego, y ver los elementos naturales, ¿verdad? Allí me imagino ríos, mares, ¿verdad?, azotando también, enfurecidos, hermano, destruyendo todo tipo de armas de batalla que estos ejércitos tengan. En ese tiempo también consideramos, ¿verdad?, la gran confusión que vendría, donde también dice el libro de Apocalipsis ahí que se matarán unos con otros, sí, ¿verdad?, unos contra otros. Ezequiel 38 y 39. Entonces, en Ezequiel 38 y 39 también vemos cómo se relaciona, ¿verdad?, este terremoto del Apocalipsis 6. Entonces, sí vemos también un escenario ya actualmente, hermanos, si lo aplicamos a los tiempos en los que vivimos y escuchamos noticias nosotros de lo que está pasando ahí, hermano. Así que como la iglesia, ¿verdad?, como decimos a la iglesia siempre, este mensaje pues
es con ese propósito de que estemos viendo, estemos pendientes, hermano, de lo que está sucediendo y que estemos también leyendo la palabra, preparados, amando a Dios, hermano, y pendientes, ¿verdad?, de su palabra, pendientes de escucharlo a Él. Bueno, me gustaría que me pusieras la pantalla. Fíjense bien, después de que miramos los sellos, ya que salen estos caballos, estos jinetes, miramos algo importante que dice en Apocalipsis 7:1. Después de esto, vi 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes le había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermano, este es un evento muy importante. Desde que empezamos el libro de Apocalipsis, hermano, el capítulo 7 vuelve a mencionar, acuérdense que hablamos de las 7 iglesias, pero en el capítulo 7, por primera vez en el libro de Apocalipsis se mencionan nuevamente las 12 tribus de Israel. Esto es importante que lo tengamos en mente. 1. La posible construcción del templo después de ese terremoto y después de la guerra con Gog y Magog que hablamos la semana pasada. Y 2, nuevamente, hermano, se señala las 12 tribus de Israel. Es aquí donde muchos piensan, hermanos, que esto es simple y sencillamente que estas 12 tribus de Israel representan tanto a cristianos como a judíos. Es muy difícil que sea así, porque los comentaristas serios dicen que después de que se mencionan los 144,000 sellados, se mencionan los nombres de cada una de las tribus, Luis. Y esto, hermano, sería, si representara a la iglesia espiritual o al Israel espiritual, como muchos dicen, no necesitaría mencionar las 12 tribus, o sea, solo hubiera dicho los 144,000 sellados de Israel. No necesitaría mencionar tribu por tribu. 12,000 de cada una de las tribus son mencionadas en este pasaje, identificando por primera vez que empieza la 70ª semana de Daniel. Es aquí, hermanos, donde el reloj profético de Dios vuelve a correr, y aquí, hermanos, Dios empieza a tratar con Israel, empieza su trato directamente con Israel, y lo vamos a ver que en el mismo capítulo 7, hermano, se complementan todos aquellos que han de pertenecer a esos que han sido vestidos de blanco y que van a estar en el cielo. Entonces están aquí deteniendo los 4 vientos. Sí, hay un dato curioso, como dices tú, por eso te decía que estamos como entrando a la frontera donde vemos ya la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Y luego, pues también confirma lo que hemos venido diciendo en los programas anteriores, que Dios tiene un plan con la iglesia, ¿verdad? Tiene un plan con Israel y un plan con las naciones, ¿verdad? Y hoy aquí pues vamos a ver el encuentro de todos estos, de este conglomerado celestial en la visión que Dios le da al apóstol Juan. Pero hay otra parte curiosa en esto, hermano, que ya de lo que se le está dando al Señor, le está dando el Señor a Juan, ¿verdad? Es que la tribu de Dan no aparece en las 12 tribus. El otro día me decía alguien, no, si ahí está, ahí aparece. Bueno, vamos a estudiar porque son datos curiosos, hermano, y por qué, ¿verdad? La tribu de Dan no aparece. Fíjate que encontré en el libro de Jueces, en el libro de Jueces 18:30, y esto curiosamente dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés,
él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Entonces, y así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaías, que Micaías había hecho todo el tiempo en la casa de Dios estuvo en Silo. O sea, increíble, increíble, ¿por qué vemos que Dios entonces aparta a la tribu de Dan y en vez de ella incluye a la tribu de José, en este caso Benjamín, y decimos a Efraín. No, perdón, Efraín no incluye, a Manasés. O sea, que acuérdate que los hijos de José eran Efraín y Manasés. Efraín no está incluido. Los dos hijos de José. No incluye a Efraín y se incluye a José y sí se incluye a Manasés. Muy bien, y lo que nos dice la Biblia aquí, que los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla, hermano, y la tuvieron en el altar del Señor. O sea, esto es bien delicado y ahí vemos pues, este fue un dato curioso que encontramos, por qué no aparece la tribu de Dan, ¿verdad? Como uno de las 12 tribus en el libro de Apocalipsis. Poneme la pantalla para ver unas... Fíjense bien, ahí está el ángel sellando los 144,000, después de haber detenido, ¿verdad? Que no, a los vientos que no hicieran daño. Ahí tenemos arriba la iglesia y miramos los 12 tribus con 12,000 cada uno, que son 144,000. Muchos hacen una cuestión que multiplican los 12 de las 12 patriarcas por los 12 apóstoles y después el número perfecto, dicen 1000, y hacen una mención que es el Israel espiritual, pero el hecho de que mencione a cada tribu por su nombre es algo importante, Fíjese, mire lo que decía Balbur. Surgió la pregunta de que si alguien puede ser siervo durante la tribulación. Esta se responde en este capítulo y específicamente se mencionan dos grupos de personas que serán libradas. Los de Israel, que sean salvas. Uno, a esos 144,000 que van a ser las primicias. Y dos, las de todas las naciones que fueron salvas espiritualmente, murieron martirizadas, ¿verdad? A 4 ángeles se les dijo que detuvieran los juicios que vendrían sobre la tierra hasta que sellaran a los siervos de nuestro Dios. Qué interesante. Fíjense bien, qué grande misericordia. Estos 7 años serán una prueba para los que moran sobre la tierra. Muchos judíos y gentiles invocarán el nombre del Señor durante la tribulación. Ellos se alejarán del grupo que mora sobre la tierra y llegarán a ser parte de aquellos que mueren sobre la tierra. Mira, esto lo dice Magui, ¿verdad? Qué bonito que dice que va a haber misericordia en medio de la tribulación, aunque yo no me gustaría quedarme. Berkeley, dice Berkeley, la enumeración en términos de las 12 tribus de Israel no quiere decir que esto se refiere exclusivamente a los judíos. Uno de los pensamientos básicos del Nuevo Testamento es que la iglesia es el verdadero Israel y que el Israel nacional ha pasado todos sus privilegios y promesas a la iglesia. Este es lo que dice Berkeley, que nosotros pues no lo ponemos aquí, ¿verdad?, para enseñarles que hay diferentes posiciones, pero no creemos que Israel haya pasado todos los privilegios a la iglesia. Verdaderamente que son dos cosas diferentes. La iglesia tiene sus privilegios e Israel tiene sus privilegios, que los vamos a ver más adelante. Berkeley, lo que decía Orlich, mucho más interesante es la omisión de Dan, pero también tiene su explicación. En el Antiguo Testamento, Dan no conserva un lugar elevado y se relaciona frecuentemente con la idolatría. En el discurso de despedida, Jacob a sus hijos le dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Entonces muchos consideran que Dan ahí pues está representando algo más allá. Algo siniestro. Algo siniestro. Pero fíjate que también es de mencionar el 49:18. Y dice, antes de que comience con la tribu de Gad, dice: tu salvación esperé, oh Jehová, dice Dan. Sí. O sea que creemos pues que en cuestiones de salvación también
Dan va a ser salvo, ¿verdad? Al final, y Dios en Ezequiel 48, si no mal no recuerdo, ahí todavía a la tribu de Dan se le da su parcela de tierra, pero en este aspecto de los 144.000 sellados no se encuentra. Mire lo que dice Barclay otra vez. Hay más, dice, hay un dicho curioso en Jeremías 8:16. Desde Dan se oyó el resoplar de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, vinieron y devoraron la tierra y todo lo que en ella había. Ese dicho se tomó como una reverencia al anticristo, la encarnación del mal que había de venir, y llegó a creerse entre los rabinos judíos que el anticristo debería de proceder de Dan. Ya es una creencia de algunos rabinos judíos de que por eso Dan no sale en eso. Hipólito también decía, como el Cristo nació de la tribu de Judá, decía él, así nacerá el anticristo de la tribu de Dan. ¿Verdad? Esta es la razón por la que se omite Dan de esta lista. Eso decía Hipólito, sacado también de Barclay. Vamos a ver, miren lo que dice Pérez Milo en su comentario exegético. Dice, la diferencia con la iglesia tiene que ver con el propósito del reino de Dios en este tiempo, que es el de la formación del cuerpo de Cristo, mientras que en el de la tribulación es el de tener un grupo en que el mundo, que le sirvan y le adoren, pero ambos, tanto la iglesia como los sellados en el tiempo de la tribulación, son un pueblo salvo por la gracia mediante la fe. Pérez Milo hace la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? La diferencia que hace Pérez Milo con su comentario exegético, de que las dos cosas son diferentes. Fíjense bien, aquí, bueno, donde menciona los tribus de Israel, pues es específicamente que se refiere a las tribus, ¿verdad? Algún día, hermano, vamos a ver, como dice Romanos 11:25, que a Israel ha acontecido endurecimiento en parte, pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Eso es importante. Los 144.000 creemos que se identifican como el pueblo de Israel, que van a ser sellados en medio de la tribulación. Y fíjate que dice el 7:9, y después de esto miré gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Yo creo que si solo una sola nación, ¿verdad? Como algunos están también ahorita, hay muchas teologías, hermano, que están diciéndole a la iglesia en particular que nosotros tenemos que ahora quizás judaizarnos, y es bien delicado, ¿verdad?, lo que está sucediendo, porque aquí nosotros vemos cómo Dios, hermano, le muestra al apóstol Juan de naciones, de tribus, de pueblos, de lenguas que estaban delante del trono, en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que sí hay iglesia, está el pueblo de Dios, o sea, Israel, y también vemos a muchas naciones, hermano, y Juan dice que era una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Fíjense bien qué bonito. Y cantaban, dice, a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí, hermano, este es otro cántico. Sí, y estaban vestidos con ropas blancas y salían. Pero aquí hay algo importante. Entonces, en el capítulo 7, uno de los ancianos habló diciéndome, en estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Hermano, ahí tenemos dos grupos. El primer grupo en la tierra, eran 144.000. De los hijos de Israel, estaban en peligro, serán sellados y Dios los iba a guardar en medio de la tribulación. Y tenemos un segundo grupo en Apocalipsis 7, del 9 al 17, que estaban en el cielo,
eran una multitud incontable de todas las naciones, estaban seguros y habían salido de la gran tribulación. Hermano, qué maravilloso ver este panorama. El capítulo 7 es la frontera donde comienza, hermano, la gran tribulación, la última semana de Daniel. Aquí, hermano, miramos, ya todos, ¿se acuerdan que en el capítulo 6 le habían dicho, Liz, que todavía faltara que se completara? Y aquí, hermano, dicen que sí, ¿y estos de dónde salen? Igual que ellos. Dicen. ¿De dónde salen estos? Aquí confirma, ¿verdad? De que salen de la gran tribulación. Entonces, ahí miramos, hermano, que se unen estos grupos y ya, hermano, allá están completitos en el cielo, hermano. Y aquí, hermanos, comienzan los 44.000 sellados de las 12 tribus de Israel, y aquí damos de comienzo, hermano, el reloj empieza a funcionar, y aquí empieza la última semana de Daniel. O sea que estamos confirmando, la iglesia de Dios, que hay gran tribulación, ¿verdad? Esto también nos está confirmando de que ya la iglesia, hermano, no tiene por qué estar aquí, ¿sí?, ¿verdad? Viviendo este acontecimiento que estamos declarando, que estamos aquí comentando, ¿verdad? Sino que esto es para los que se queden, hermano. ¿Verdad? Bueno, esto tiene, todavía nos falta ver algunos detalles. No sé cuánto tiempo me quedará ahorita para decirles que mañana de 7 a 8 vamos a continuar con este tema y miren, ¿cómo podemos resumir lo que vimos en este día? Hermanos, podemos resumirlo en que vimos el rapto en el capítulo 4, es un tipo de rapto cuando Juan ya mira ya los ancianos, lo hablamos en las clases pasadas. Miramos, hermano, que en el capítulo 6 empiezan, hay una gente que ha salido de la gran tribulación y están en el altar, y se les dice que esperen un poco de tiempo porque tienen que completarse todos sus hermanos para que puedan ya acceder a tener un cuerpo glorificado. Y dice el capítulo 7, ya los mira a todos, hermano, allá todos juntos, y les dice, el que está ahí le pregunta a Juan quiénes son estos, y le dice, Juan, yo no lo sé, tú lo sabes. Mira que dice que quien pregunta, entonces uno de los ancianos dice, le pregunta, los ancianos de la iglesia, ajá, ¿verdad? Igual es que tú lo sabes, como quien dice, ¿por qué me preguntas a mí si yo aquí vengo entrando a ver este acontecimiento? Entonces, pero ahí mismo el anciano también contesta, ¿verdad? Le dice que son los que han salido de la gran tribulación. Y que han lavado sus ropas. En la sangre. Y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermano, aquí creemos nosotros que aquí se completa todo Ahora, ¿por qué lavado sus ropas? Porque... o las habían ensuciado. ¿Qué pasa aquí, hermano? Estamos viendo muchos detalles, ¿verdad?, a la luz de la palabra, que tal vez a veces los vemos sin importancia, pero también la pregunta, que están vestidos de ropa, ¿quiénes son, Leis? ¿Verdad? ¿Y de dónde han venido? Ajá, salieron, hermano, quiere decir que en medio de esa tribulación en la tierra va a haber salvación. Fíjate que estaba viendo un comentario acerca de este punto, hermano, y dice que en los tiempos de la gran tribulación va a ser un lugar donde va a haber más cosecha de almas. O sea, bueno, yo no lo diría tal vez de esa forma, pero que va a haber una cosecha de almas como nunca se ha visto, considerando el tiempo corto, ¿verdad?, en el que va a ser este gran evento. Entonces, algo sin precedentes, hermano, en cuanto a sufrimiento, en cuanto a maldad, ¿verdad?, que va a ser manifiesta en ese tiempo, que dice aquí, ¿verdad?, un comentario que estaba viendo, que va a ser un tiempo de gran cosecha de almas, hermano, para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Fíjense que bien que mañana vamos a analizar un detalle, que hay un comentarista muy famoso que dice que aquí es donde se va a cumplir lo que será predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones. Yo todavía estoy no creo en eso. Sí, porque para mí, yo pensaría que esto del Evangelio a todas las naciones debería ser cumplido por la iglesia ahorita, antes del rapto.
Pero hay muchos comentaristas, y he oído algunos pastores también hondureños, que dicen que primero es el rapto y que en medio de esta gente, cuando después del rapto va a haber una predicación de estos 144,000 judíos y de algunos que se conviertan, que van a ser los que van a terminar, y de algunos dije que se hasta va a predicar del cielo, y que ahí se va a cumplir este versículo de que el evangelio sería predicado a todas las naciones. Mañana vamos a analizar eso, si es posible que esta profecía de que el evangelio del reino será predicado a todas las naciones debería ser responsabilidad de la iglesia antes del rapto, o va a ser responsabilidad de aquellos que se conviertan en la gran tribulación, de los 144,000 israelitas sellados, y de la predicación de los 2 testigos y de los ángeles que predican desde el cielo. Hermano, eso es de verlo con los ojos del Espíritu, ¿verdad? Porque recordad que si esperamos hasta ese momento, sí, sería, el rapto tendría un poquito más de tiempo, y podría ser que gente podría estar confiada, ¿va? Ahora estamos creyendo que hay más de 6,000 etnias, ¿verdad? O naciones en las que todavía no se ha predicado la palabra del Señor. Aquí nos dice Alex que el avivamiento grande en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo y una enorme cosecha de almas para los tiempos de la tribulación. Pues eso lo vamos a analizar el día de mañana, hermanos. Estamos muy bendecidos, pueden hacernos sus consultas ahí al WhatsApp que estaba en el televisor, y pues nos despedimos, Orlis. Amén. Los esperamos mañana de 7 a 8 de la noche en su programa. Alégrense las naciones. Dios los bendiga. Dios bendiga siempre sus vidas, hermano. Mañana seguimos con este tema, hermano, bien candente. Bendiciones. Athens presenta su programa Hermosos son